Hola compañeros, compañeros. ¿ya se alcanza a ver la presentación? Ya, Ok, gracias. Creo que ya no falta nadie. Bueno, lo que me faltaba a mí exponer fueron las fracturas de la extremidad distal del fémur. Vale, yo había expuesto las de la parte diaficiaria y me faltaban estas de la epífisis distal. Y bueno, para empezar vamos a ver que la parte distal del fémur va a incluir la región supra e intercondil. Recordemos que en la extremidad inferior vamos a tener a los cóndilos y a la tróclea femoral, los cuales van a estar articulando con la rótula y con la tibia. Entonces esta región supracondilia, la región intercondilia, la misma metáfisis va a dirigirse también va a llegar a la región donde se lleva a cabo la articulación de la rodilla junto con la tibia, ¿sí? Lo más importante del extremo inferior del fémur, recuerden que pues es continuación prácticamente de la diáfisis, vamos a tener en la parte de la línea áspera que se divide en dos vertientes para formar esta fosa popitlea. A ver, un momento. Aquí tenemos que se divide en dos vertientes y en la parte posterior tenemos a la fosa popitlea. Sí, vamos a tener también aquí la parte anterior a los cóndilos, tanto medial como lateral, a la tróclea, la cual va a estar articulando con la rótula, y tenemos en la parte posterior también una región intercondilia o la fosa intercondilia. Sí, lo más importante también de esta extremidad inferior es que va a estar en relación con diferentes estructuras vasculares, principalmente lo que es la arteria femoral, la arteria y la vena popitlea y el nervio ciático, que termina bifurcándose en dos terminales, que es el nervio tibial y el peroneo común. Debido a que en esta extremidad inferior está altamente vascularizada, en caso de fracturas puede haber diferentes secuelas o otros compromisos, principalmente vasculares. Las fracturas de la epífisis distal del fémur tienen una epidemiología bimodal. Esto quiere decir que va a estar dado por traumatismos principalmente de baja energía en el 75% de todos los casos, y esto en personas pues de la tercera edad o en ancianos, debido a diferentes patologías como puede ser osteopenia o incluso prótesis. Mientras que el otro 25% restante va a estar producido principalmente por traumatismos de alta energía, como habíamos visto en el caso de las fracturas de diáfisis, por ejemplo, en el caso de choques automovilísticos, ¿sí? Un tercio de estos pacientes, que en este caso jóvenes o niños adultos, incluso niños o jóvenes, perdón, los cuales pueden presentar traumatismo eh, por esta energía bimodal de alta energía, un tercio va a estar politraumatizado, ¿sí? Y principalmente, pues aquí vemos lo de las diferentes clasificaciones de las fracturas que ya hemos visto a lo largo de todas las clases. Eh, las fracturas de la epífisis distal del fémur son del 4 a 7% de todas las fracturas que se pueden presentar. El mecanismo de lesión principal es una carga axial sobre la rodilla en flexión. Ese es el típico accidente automovilístico donde la persona pues choca su rodilla contra la parte anterior, pues en este caso del volante, ¿sí? Y pues, como les menciono, es una región muy vascularizada, donde pasan también diferentes o importantes nervios. Puede haber lesiones asociadas, principalmente vasculares, ¿no? El 2 al 3%, esto por las mismas arterias, la arteria y la vena popitlea, así como la arteria femoral. Puede haber 20% también de compromiso ligamentario. También recuerden que como esta porción distal del fémur está en contacto con la articulación de la rodilla, y esta articulación de la rodilla es algo compleja, con presión de diferentes ligamentos, el compromiso ligamentario más importante es que puede haber afectado el ligamento cruzado anterior, ¿sí? Que se inserta en la fosa intercondilia posterior. Otras lesiones asociadas que pueden existir aquí va a ser fracturas,
principalmente de las mesetas tibiales porque están en contacto con la tibia en la porción proximal, pero incluso puede haber afectación de la rótula, ¿sí? Estas dos son las más importantes, afectación de la rótula y las mesetas tibiales, aunque puede asociarse a otras fracturas, recuerden, porque puede ser politraumatizado y puede afectar a la pelvis como tal, a la región acetabular que ya vimos, y al fémur en otras porciones, como podría ser su porción proximal o en la misma diáfisis. Con respecto a la clasificación de las fracturas por la AO, ya hemos visto diferentes clasificaciones, ¿no? Bueno, cómo se clasifican. Aquí lo importante es que las tipo A, las supracondilias, también conocidas como extracondilias, van a ser las de mayor frecuencia y se representan un 45% de todas las fracturas totales de la extremidad distal del fémur, 45% las supracondilias o extraarticulares. Supracondilias, pues su nombre lo dice, no va a estar afectando a ninguno de los dos cóndilos, ni al lateral, ¿sí? Y pues aquí tenemos diferentes clasificaciones, perdón, que ya hemos visto a lo largo de las clases, que son las A1, las A2 y las A3, ¿no? Que tienen que ver con una fractura simple, las A2 en una fractura en cuña y las 3 que son multifragmentarias o complejas. De ahí tenemos las tipo B, que son las unicondilias, y estas representan un 20% de las fracturas distales del fémur. Estas tipo B o unicondilias, pues también pueden ser por un que esté afectando al cóndilo tanto lateral, al cóndilo medial, ¿sí? O hay una dentro de este tipo de fracturas tipo B unicondilias, también conocidas como articulares parciales, creo que, no sé si lo pregunta el doctor, pero son yo creo que sí, es una fractura eh, muy representativa de este tipo, que es la tipo Hoffa, ¿sí? Que va a haber un trazo coronal, va a haber una fractura en uno de los cóndilos, principalmente a nivel posterior, y va a estar afectando, generando una ruptura con un trazo coronal. Ahorita lo vamos a ver en las siguientes imágenes para que podamos ver este tipo de fractura tipo B unicondilia o articular parcial, conocida como fractura tipo Hoffa. Mientras que el tipo C son supra e intercondilias. Aquí se va a estar afectando la articulación completamente, por eso también reciben este nombre como articulaciones completas. Y estas representan el 35% de todas las fracturas y pues pueden ser articulares simples, ¿sí? Puede afectar principalmente a la metáfisis. De ahí tenemos las articulares simples también, pero donde afecta la metáfisis completamente. Y por último tenemos la articular y metafisial compleja. Si se dan cuenta, pues aquí está multifragmentada. Entonces estos son los tipos de fracturas: tipo A, supracondilias o extraarticular; tipo B, unicondilias, articulares parciales; y tipo C, supra e intercondilias, que son articulares completas. Y dentro de las tipo B o unicondilias tenemos a la fractura tipo Hoffa y a la de ¿cómo se llama? Y a la de Trelat, que vamos a ver ahorita. Se puede clasificar también a estas mismas fracturas de otra forma, y esto debido a si hay una prótesis y pues si hay una fractura en esta misma prótesis, pues se ha utilizado mucho la clasificación de Lewis y Rorabeck, donde la clasifica en tres tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es una fractura no desplazada, la prótesis se mantiene fija como tal. La 2 es una fractura desplazada y la prótesis se mantiene también fija, ¿sale? En la 1 no se desplaza, en la 2 se desplaza, la prótesis en ambas se mantiene fija. Y por último, la tipo 3 es cuando la prótesis como tal se afloja, ¿sí? Entonces, esta clasificación de fracturas periprotésicas del fémur distal es la clasificación de Lewis y Rorabeck en caso de prótesis. Pero la más común pues es la AO. Y bueno, las más importantes que estaba mencionando hace un rato, que son las tipo B o unicondilias, vamos a encontrar las de dos tipos: las fracturas de Trelat y las fracturas de Hoffa, ¿sí? Las fracturas de Trelat va a haber una fractura donde el trazo, en este caso la ruptura, en el caso de Trelat va a ser un plano sagital, ¿sale? Va a estar afectando, recuerden que son unicondiles, entonces va a estar afectando tanto el cóndilo medial o el cóndilo lateral. Y las de Trelat vamos a tener que el trazo o la ruptura es en un plano sagital, ¿sí? Esto quiere decir que nos va a dividir en derecho e izquierdo, no
donde esté afectando. Y las fracturas de Hoffa es un trazo coronal, por lo tanto, principalmente se ve en la parte posterior del cóndilo, ya sea medial o lateral, y pues va a estar generando como fragmentos uno anterior y otro posterior. Y aquí tenemos, por ejemplo, las fracturas unicondilias de Hoffa. Si se dan cuenta, principalmente siempre en la parte posterior va a generarse esta ruptura y genera una parte anterior y una parte posterior. ¿Sí? Son fracturas unicondilias de Hoffa o coronales de Hoffa. Aquí, si se dan cuenta, igual pues es importante el uso de radiografías, principalmente la tomografía. La tomografía es la que nos va a dar como detalles precisos de cómo está llevándose a cabo este tipo de fracturas y poder localizar o identificar una fractura de tipo Hoffa. ¿Qué se va a utilizar aquí? El tratamiento principal para esto va a ser los tornillos de osteosíntesis. Si se dan cuenta, van a estar atornillados desde la parte anterior hacia la parte posterior. Incluso aquí pues se tiene que hacer parcialmente el retiro de la rótula, ¿no? Para poder atornillar estos y consolidar la fractura. En este tipo de fracturas es lo que se va a realizar. Sí, se puede utilizar también unas placas, las placas de osteosíntesis, que recuerden también van a utilizarse estos clavos de osteosíntesis junto con la placa. Y también esta placa se le conoce como placa de Judet. La fractura Hoffa, por la clasificación de la AO, tiene como tal un código, ¿no? El código que manejan principalmente es este 33B3, ¿sí? 3, recuerden que pues hablamos del fémur, como tal, del hueso fémur, la localización, el segmento 3, ¿por qué? Porque está afectando la epífisis distal, el tipo de fractura B, ¿sale? Y este tipo 3, recuerden que depende esto también de los trazos, ¿no? Aquí tenemos nuevamente una representación gráfica de cómo se lleva a cabo esta fractura de Hoffa, que es un corte coronal, ya unicondilia, tanto del cóndilo medial o del cóndilo lateral, en su parte posterior principalmente. ¿Sí? Cóndilo en la parte posterior. Aquí se menciona, si se dan cuenta en esta radiografía, tenemos el uso de una placa. Esta placa también se le conoce como placa de Judet o placa también de 95 grados. Esto depende también de la afectación que se esté o el compromiso que se esté llevando por esta fractura. Sí, puede haber, incluso recuerden que como es politraumatizado, puede haber fracturas también a nivel de la diáfisis y pues se utilizan principalmente estas placas junto con los clavos, o tornillos de osteosíntesis, o incluso vamos a ver que se pueden utilizar los clavos endomedulares, ¿sí? Pero en este caso aquí se hace la representación gráfica de una placa, sale una placa de 95 grados junto con los clavos de osteosíntesis y aquí, por ejemplo, en el caso de esta imagen, que nada más se utilizaron, por ejemplo, tornillos, pero es una representación, pues, en dibujo, ¿no? Como tal. Aquí sí se puede observar en esta radiografía el uso de los clavos o tornillos de osteosíntesis. Aquí la placa. Y bien, aquí de hecho tenemos el atornillado, si se dan cuenta, es de forma transversal. Se pueden utilizar placas pues pequeñas o placas más grandes, y esto dependiendo pues del compromiso de la fractura. Dentro del diagnóstico de evaluación inicial, pues es importante siempre el uso de diferentes estudios de gabinete. Ya vimos que los principales pues siempre va a estar en relación con el uso de radiografías, de la tomografía, y lo que se le pide siempre al paciente es una radiografía AP lateral de la rodilla, AP lateral del fémur, y pues es importante no olvidar hacer también radiografía, bueno, tanto del fémur proximal por si hay o incluso la diáfisis por si hay afectación o politraumatismo, y también llevar a cabo una radiografía del miembro contralateral, esto para ver qué tanto está implicado la fractura a nivel del sitio de lesión, en este caso si está afectada la pierna izquierda o la derecha, pero también para ver si no hay compromiso de ambos miembros. ¿Sí? Es importante tomar estas radiografías en ambos miembros principalmente. Como les había mencionado, la tomografía computada es un estudio importante y de utilidad, ya que nos va a estar detallando sobre el compromiso de la superficie articular, y principalmente con esta tomografía computarizada o tomografía computada, pues es muy
Se pueden detectar fácilmente las fracturas de tipo Hoffa, recuerden que son las de trazo coronal, las de Trelat son unicondiles también, pero son en un plano sagital, ¿sale? El tratamiento como tal, recuerden que vamos a tener un tratamiento conservador o ortopédico, tratamiento quirúrgico. Aquí el tratamiento conservador pues realmente es muy poco porque solamente se va a llevar a cabo en personas que realmente no puedan ser operables. Si este tratamiento conservador pues tiene diferentes manejos, desde la inmovilización enyesada, la tracción esquelética como la tracción transtibial, que vimos también la vez pasada, por ejemplo, en el caso de la tracción de Thomas y los diferentes mecanismos, dijo que no era tan importante, pero bueno, se puede llevar a cabo esta tracción esquelética también, o la fijación por medio de componentes externos, ¿sí? Este tratamiento conservador, como les menciono, solamente es para personas que médicamente son inoperables, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante de esto? Bueno, ¿tiene ventajas? Pues sí, pero realmente no tantas. Las ventajas es que pues, no va a requerir de anestesia el paciente y pues no se va a llevar a cabo la cirugía. Pero el problema de este tratamiento conservador ortopédico es que pues la inmovilización de la fractura va a ser insuficiente, por lo tanto va a haber más dolor, puede haber acortamiento y no va a haber una consolidación correcta, por lo cual puede haber diferentes secuelas, principalmente pseudoartrosis, ¿sale? Por eso no es tan viable este tratamiento conservador, pero se lleva a cabo en este caso en pacientes que realmente no son operables. Y aquí les tengo, bueno, la reducción por medio de la tracción transtibial, que es como uno de los componentes del tratamiento ortopédico que se puede realizar. Y la mayoría de todas las fracturas del extremo distal del fémur pues van a ser quirúrgicas, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿sí? Vamos a tener diferentes indicaciones, que son las de que aparecen aquí en la tablita. Estas indicaciones absolutas generalmente pues habla de que este tratamiento quirúrgico se va a llevar a cabo en fracturas intraarticulares desplazadas, en fracturas expuestas, cuando compromiso vascular, sale recuerden, por la misma irrigación, por la arteria femoral, por la arteria popitlea, la misma vena, o incluso también por cuando hay afectación del nervio ciático, principalmente del tibial o del peroneo común. ¿Sí? Cuando hay rodilla flotante, eso quiere decir que hay compromiso de la patela, ¿sí? O cuando hay compromiso bilateral. Es bueno, se tiene que realizar y este tratamiento quirúrgico, bueno, son las indicaciones. ¿Y qué técnicas tenemos? Principalmente tenemos técnicas quirúrgicas que ya hemos visto en otros tipos de fracturas, como son los fijadores externos, el uso de los clavos, de los tornillos de osteosíntesis, al igual que las placas, ¿sí? Las mismas placas, los tornillos, los clavos, y los clavos endomedulares, que es lo que hemos visto a lo largo de todas estas fracturas, ¿sale? Entonces son las técnicas quirúrgicas que se emplean, la misma fijación externa, los siguientes de ángulo fijo que comprende a los clavos, a los tornillos y a las mismas placas de osteosíntesis. Y otra opción son los clavos endomedulares, ya pueden ser retrógrados, anterógrados o los clavos elásticos de Ender. Aquí principalmente se utilizan más los retrógrados, en este caso de fracturas. Tenemos, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, esta es un clavo, una placa de 95 grados, que es como la que vimos en las imágenes pasadas, y recuerden que también se le conoce como placa de Judet, y estas, pues, depende la longitud, ¿no? El tramo que esté afectando a nivel diáfisis o incluso el compromiso de la diáfisis, pues las placas van a ser más grandes o más pequeñas, ¿sí? Estas placas de osteosíntesis, recuerden, se utilizan los tornillos o los clavos también para poder fijar la fractura y llevar a cabo una consolidación correcta. Tenemos estas mismas, bueno, recuerden que las placas, pues, generalmente lo que permiten es una osteosíntesis, una consolidación correcta, y eso es lo que les mencionaba que se conoce como placa de Judet, que es lo mismo. En el caso de las fracturas conjuntas, cuando ya, si se dan cuenta, hay politraumatismo, hay segmentos multifragmentarios. En el caso de los pacientes inoperables, recuerden que se va a llevar a cabo la tracción, ¿sale? La tracción transtibial, que es el tratamiento ortopédico. Incluso aquí se menciona que pues el tratamiento principal es esta misma tracción y después se enyesa. Pero recuerden que puede haber muchas secuelas, pero ese es en el caso de pacientes que realmente no puedan ser operables.
Y tenemos por último la introducción de los clavos endomedulares, principalmente retrógrados. En estas radiografías pues, se alcanza a observar cómo el clavo se va introduciendo. Entra por la parte pues, inferior o en el extremo distal del fémur, a nivel de la articulación de la rodilla, y lo que se hace es estabilizar, ¿no? Estabilizar la misma fractura, estabilizar el hueso, para poder, en este caso con el clavo retrógrado, se introducen también tornillos en ambas extremidades para poder fijar correctamente. Sí, recuerden que también este clavo endomedular pues, es osteosintético, formado de titanio principalmente, y pues nos ayuda a llevar a cabo una buena consolidación. ¿Sí? Los clavos endomedulares, principalmente retrógrados. Y esto pues nos permite, recuerden, los componentes biomecánicos de las fracturas, y lo que se hace, lo que se quiere generar aquí es una movilización precoz para que pues el paciente no pierda tanta movilidad, o en este caso afectación a nivel de la articulación de la rodilla. Y bueno, compañeros, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Compañero, habían comentado por ahí que el doctor va a tardar un poco. ¿Crees que podrías volver a explicarme la clasificación? Es que como que no me quedó muy clara, perdona. La clasificación de la AO. Oh, bueno, ok, espérame no, entonces. Lo voy a volver a proyectar, ¿sale? Sí. Espera. ¿Ya se ve de nuevo la presentación? Ya. Vale, mira, tenemos que por la clasificación de la AO, que es la que se utiliza principalmente, tenemos tres tipos, ¿no? La tipo A, tipo B y tipo C. Esta tipo A también se le conoce a la primera, la tipo A, como supracondilias, ¿vale? Porque no, o extraarticular. ¿Por qué? Porque no va a estar afectando la zona articular, en ese caso, en contacto con la articulación de la rodilla, la patela y la tibia, ¿no? En ese extremo proximal. Oye, esas son de húmero. ¿Mande? Esas son de húmero. Sí. Pero sí cambia un poquito porque no, sí cambia. Sí, sí, es si cierto. no cambiara, no decía nada, pero sí cambia, sobre todo en las de plano sagital. Sí, las de Trelad y las de Jofa. Ándale. Ajá, sí, bueno. A ver, explícales a ellos una fractura de Jofa, ¿cuál es? Explícales. Sí, ya se las expliqué hace un momento, ahorita la vuelvo a explicar. Aquí está. Recuerdan que les mencioné que tenemos las tipo B, que son unicondilias o articulares parciales. ¿Por qué unicondilias o articulares parciales? Porque va a estar afectando a un solo cóndilo, ya sea el cóndilo medial, cóndilo lateral. Y les mencioné que en este tipo B o articulares parciales tenemos dos tipos de fracturas importantes que se manejan, que es las de tipo Jofa y las de tipo Trelar. Las de Trelar, les mencioné que era un corte sagital. Esto quiere decir que iba a afectar a un solo cóndilo y iba a dividir, en este caso, al fragmento en un fragmento derecho y otro izquierdo. En el caso de las de Jofa, va a haber afectación, en este caso, de un cóndilo, principalmente en la parte posterior, generando un trazo coronal, ¿sí? Al hablar de trazo coronal, nos permite identificar una porción anterior y una porción posterior, que es donde, en este caso, se tienen la fractura, el trazo coronal, y pues queda una porción posterior y una porción anterior. Estas son las fracturas unicondilias de Jofa, o articulares parciales. ¿Sí? Y les mencioné que en este tipo Jofa generalmente el tratamiento se lleva a cabo por medio de tornillos transversales de osteosíntesis, o incluso placas, ¿sale? Como la placa de Judet. Mientras que las de Trelat no tengo una imagen,
pero esas están afectando igual hagan de cuenta que tenemos aquí nuestro cóndilo, ese es el cóndilo, bueno, ¿sale? Y la fractura estaría llevando a cabo aquí, en esta parte, generando una porción derecha y una porción izquierda, ¿sale? Lo divide en dos también, pero también se le conoce como fractura vertical, ¿sí? O sagital, porque está afectando aquí en esta parte del cóndilo. Mientras que las de Hoffa, como aquí se ve en la imagen, es un trazo coronal y divide en una porción anterior y una porción posterior. ¿Sí queda más claro, compañero? Y esas entran dentro de las tipo B o unicondilias. Ok, sí, muchas gracias. ¿Sale? Y bueno, les había mencionado también esto, lo de la fractura de Hoffa por la AO. Se menciona que su código es 33B3, sale que ya habíamos visto que es, por ejemplo, el 3 que corresponde al fémur, el 3 que corresponde al segmento en este distal, sí, el tipo de fractura, pues B3 que ya hemos visto, pues con respecto a las otras fracturas. Bueno, ¿sí quedó más claro entonces? Sí, muchas gracias. De nada, compañero. Oye, una pregunta, y entonces para el tratamiento quirúrgico de estas fracturas de esta región, la región femoral en la rodilla, ¿qué implantes recomiendan utilizar? Claro, va a depender de la fractura, pero más o menos cuáles. Con respecto al tratamiento quirúrgico, mencioné que principalmente se lleva a cabo el uso de los clavos endomedulares retrógrados también y las mismas placas de osteosíntesis. Y esto, bueno, las placas de osteosíntesis pueden variar de tamaño incluso por la afectación que se lleve a nivel de este sitio anatómico, porque puede haber en este caso compromiso tanto supracondilio y articular, y las placas tienen que ser de mayor tamaño. Y les dije a mis compañeros igual que pues estas placas se pueden fijar con los mismos tornillos de osteosíntesis, ¿no? Pero en el caso también cuando hay afectación del compromiso de la epífisis distal y de la porción diaficiaria del fémur, se utilizan principalmente los clavos endomedulares. Claro, cuando es una fractura sin proceso articular, el idóneo es el clavo centromedular, pero vía retrógrado. Retrógrado es que lo metas por la rodilla hacia arriba, hacia el fémur. Eso es retrógrado. Sí. Y en el caso de que sean fracturas muy inestables, muy fragmentadas, se han fabricado en la actualidad implantes tipo placa que tienen la forma del cóndilo. Si ustedes ven un cóndilo femoral en la placa lateral, tiene esta forma como que se curva hacia abajo y hacia atrás. La placa también se diseñó ya con esa forma, le llaman placa condilar femoral, placa condilia femoral o placa en palo de golf, porque semeja esa figura hacia abajo y hacia atrás. Son placas anatómicas, ya vienen premoldeadas y son bloqueadas. Bloqueadas es que los pernos o los tornillos cuando meten en la placa y atraviesa el hueso, al apretarlo a la placa ya queda pegado en la placa. Esos son así, digamos, el orden en el que se van poniendo, inclusive los implantes DCS, que es parecido al DHS, pero aquí es DCS, que es un tornillo grande que atraviesa los cóndilos, sobre todo en esas fracturas articulares simples, que está partido en medio de los dos cóndilos del fémur, la reduces con una pinza, pones un DCS, que es un tornillo deslizante, lo aprietas, te cierra la fractura y además colocas la placa que va dentro del tornillo y que va fijada a la diáfisis. Importante ya para finalizar que debemos de restaurar la línea articular del fémur, y así como hablamos de las del tibia que hay que restaurar esa articulación, lo mismo en el fémur, y que no nos vayan a quedar escalones que vayan a producir artrosis. ¿Algún otro comentario por ahí? Bueno, ok. El día de mañana vamos a revisar fracturas de tobillo para que se pongan a estudiar. ¿Quién lo va a exponer? Yo, doctor.
Ok, fracturas de tobillo es un tema amplio. Debes de abarcar una revisión rápida de la anatomía del lado medial y del lado lateral. Debes de presentarnos la clasificación de las fracturas de tobillo. Tienes que hablar de la fractura de Mason-Up o Mason-Webb y criterios para el manejo ya sea conservador o quirúrgico de las fracturas de tobillo. Fracturas unimalolares, bimalolares, trimalolares o de Cotton y nada más, ¿sale? Ok. Pues mañana le continuamos. Adiós. Nos vemos, doctor. Gracias. Hasta luego, Doc. Buen día.